Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de la tecnología aplicada a la movilidad en las ciudades. Los medios de transporte y el diseño de las ciudades se volvieron claves para la construcción de nuestras sociedades. Para que esto funcione, el progreso tecnológico se convirtió en un valor fundamental. La tecnología es clave para el presente de la movilidad urbana y lo será aún más para el futuro. La producción en serie permitió aumentar la cantidad de autos fabricados al día, que pasó de 10 a 1000. Con este método, Ford removió los cimientos de toda la industria. Hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos 5 años y el quinquenio, en su conjunto, sea el más caluroso jamás registrado. Desde que el mundo es mundo, los seres humanos necesitamos trasladarnos y hemos buscado la forma de que ir de un punto al otro no sea más fácil. Lo primero que ocurrió fue que al repetir un mismo recorrido al caminar, la erosión provocada por los pasos de las personas y animales fue formando caminos. Depending on which archaeologist you talk to, the Icknield Way is described either as the oldest road in Britain or, more carefully, as one of Britain's oldest still surviving paths. It stretches more than 100 miles across southeast England, and there have been people walking parts of this path since before recorded history. Despite the Icknield Way being thousands of years old, legally opening every last bit of it to the public took a lot of effort. Not just research, but also some fairly militant walking enthusiasts turning up at public inquiries. This bit I'm walking on wasn't marked on maps until the 1980s. Al darse cuenta de esta formación natural de caminos, los humanos decidimos abrirnos paso y crear nuestros propios senderos. En la antigua ciudad de Ur, que queda dentro de lo que actualmente es Irak, se encontraron rastros de calles pavimentadas que datan de 4000 años antes de Cristo. Hacia el 500 a.C., los persas construyeron el Camino Real, que tenía una extensión de 2.700 kilómetros, y luego llegaron los romanos, que crearon una red de carreteras que unió Europa con el norte de África. Los romanos construyeron la alucinante cifra de 80.000 kilómetros de calzadas de superficie dura para recorrer su imperio de punta a punta. Para que os hagáis una idea, estas calzadas hubieran sido suficiente para dar 2 vueltas a la Tierra, pero solo estamos hablando de lo que podríamos llamar calzadas pavimentadas, la crème de la crème, porque durante la época los romanos construyeron en total 400.000 kilómetros de caminos, desde las calzadas pavimentadas hasta simples senderos de tierra. En este caso, todos esos kilómetros y kilómetros serían suficientes para llegar a la Luna y además darle una vuelta y media. Y podéis creerme cuando os digo que todo esto fue una revolución. El Imperio Romano estaba compuesto en su mejor momento por 113 provincias que se extendían desde Egipto hasta Escocia y desde Portugal hasta Siria. Todas estas provincias estaban interconectadas por 372 calzadas. Todos los caminos conducen a Roma, dice la frase. Y tiene mucho sentido porque en la época imperial había 29 caminos que nacían desde la ciudad y se desplegaban por todo el territorio. Y ese despliegue sentó las bases para el funcionamiento de la movilidad urbana que conocemos en la actualidad. Al igual que nuestro sistema de carreteras moderno, los romanos dividieron el suyo en grupos. En primer lugar tenemos las viae publicae o vías públicas. Estas eran las principales vías del imperio, construidas y mantenidas mediante los impuestos que pagaban los ciudadanos romanos. Normalmente conducían al mar, a una ciudad o a un río o a otra calzada. Estas vías quedaban puestas bajo la supervisión de un curator, que era un inspector o funcionario que daba órdenes para el mantenimiento de la calzada. Eran reparadas por los redentores, que eran contratistas. Las viae privatae o vías privadas eran calzadas secundarias construidas por particulares. Generalmente partían de las vías públicas. Normalmente recorrían tierras adquiridas, lo que significa que se les había otorgado al propietario. Dependía de ellos si el público tenía acceso a ellas o no, pero para
parece ser que normalmente lo tenían: las viae vicinales o las vías vecinales. Se trataba de calzadas locales que a menudo pasaban por pueblos, barrios o cruces de caminos. A menudo no estaban conectadas con otras calzadas, podían ser públicas o privadas, pero si se construían con fondos privados, se convertían en públicas cuando fallecía el propietario. Pero no solo los caminos fueron evolucionando, también los medios que utilizaban para moverse. Las personas pasamos de movernos a pie a montar animales e incluso atarles carros con ruedas para cubrir distancias más largas y acortar los tiempos de traslado, ya sea para visitar a alguien, comerciar o entregar mensajes. En ellas, a distancias regulares, se situaban las estaciones, nombre que se daba a las casas de postas, que era el lugar donde se tenían preparados caballos de refresco para relevar a los que ya habían recorrido un largo trayecto, y donde se alojaban para descansar los cursores, que eran las personas que llevaban los mensajes a sus destinatarios. Durante siglos y siglos recurrimos a animales, principalmente caballos, lo que se conoce como tracción a sangre. Pero hacia el año 1600 pasó algo. Ferdinand Verbiest, un misionero belga que estaba viviendo en China y llevaba un tiempo haciendo experimentos con vapor, tuvo una idea. Também teve suposto brinquedo a vapor desenvolvido por padre jesuíta na China em 1672, Ferdinand. Mas não passava de brinquedo que soprava vapor em uma turbina que transmitia o movimento para as rodas traseiras. Basicamente uma roda d'água a vapor. Ele chegou perto, mas não o suficiente, já que mesmo em escala maior, ele não teria tração suficiente para levar uma pessoa. El proyecto de Verbiest era un prototipo, una miniatura de 65 centímetros. Pero cerca de su muerte, los manuscritos de Verbiest fueron llevados a Europa, impresos y publicados. Décadas después, ya con la revolución industrial en curso, se perfeccionó el motor a vapor y aparecieron dos inventos: un triciclo a motor y la primera locomotora funcional. $80 años después, el alemán Carl Benz patentó un motor a combustión y empezó a trabajar para incorporarlo a un vehículo. Así llegó el primer automóvil en 1886 que se llamó coche a motor Benz. Y si el apellido le suena familiar, están en lo correcto. La empresa con la que Carl Benz patentó el primer auto es la misma que años después se fusionó con otra compañía alemana y pasó a llamarse Mercedes-Benz. Estoy por conducir el primer automóvil del mundo. Fue inventado por Carl Benz y patentado en 1886. Por supuesto, este no es el original, es una réplica. Pero trabajé junto a Mercedes para hacer este video sobre la seguridad. Sí. ¿Sí? No tiene mucha seguridad aquí. La seguridad vino después. ¿Estás lista? Sí, confío en ti. Increíble. Estoy conduciendo el primer automóvil. La novedad del auto creado por Benz era su motor de combustión interna. Si lo explicamos de la forma más simple posible, esto significa que dentro del vehículo hay una máquina con una cámara llena de combustible. Este combustible empieza a arder y genera una reacción química que se convierte en energía mecánica, que provoca que el vehículo se pueda mover. Este es el mismísimo motor miniatura que tuvo el primer auto de motor de combustión interna. Literalmente esto lo podemos poner en un cochecito para que se mueva. Se supone que debemos de encender la parte electrónica y con esto vamos a hacerlo girar, que debe de girar hacia allá. ¡Oh! ¡Wow! A ver.
Desde Estados Unidos, dos empresarios estaban muy atentos a los avances tecnológicos alemanes. Uno de ellos se llamaba Ransom Olds y a principios del siglo XX empezó a desarrollar la producción de vehículos en cadena de montaje, pero no los pudo producir lo suficiente para que le resultara rentable. El otro le hizo algunos cambios a la idea de Olds y sí logró desarrollar con éxito esta idea. Se llamaba Henry Ford. En estos corredores, hoy vacíos, el chasis del Ford T era remolcado entre cientos de trabajadores, cada uno con un pequeño movimiento. Así, mano de obra no calificada podía reemplazar el trabajo antes reservado para expertos artesanos. Otras industrias ensayaban cambios, pero la auténtica innovación fue la ambición de Ford por producir a gran escala. Nadie creyó que algo tan complejo como un automóvil pudiera construirse con 3.000 piezas en una cadena de producción en movimiento, pero Ford Motor lo hizo. En su máximo esplendor, Highland Park llegó a albergar 48.000 empleados. La producción en serie permitió aumentar la cantidad de autos fabricados al día, que pasó de 10 a 1.000. Con este método, Ford removió los cimientos de toda la industria, desde la producción de alimentos hasta el rubro de la electrónica. Hoy, en la planta de ensamblaje de Michigan, nuevos avances tecnológicos permiten que menos empleados produzcan más autos que en toda la historia. El avance tecnológico para el desarrollo de vehículos a motor también provocó un boom en la explotación de combustibles fósiles, algo que ahora en el siglo XXI se está intentando revertir. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo la tecnología está impulsando alternativas más ecológicas de movilidad. ¿Quién era Mercedes de Mercedes-Benz? La esposa de Carl Benz, la hija de Carl Benz, la hija de un empresario rival. El empresario Emil Jelinek se puso al frente de la empresa Daimler a principios del siglo XX y desarrolló una marca de vehículos con el nombre de su hija, Mercedes. Daimler y Benz se fusionaron en los años 20 y crearon los vehículos Mercedes-Benz, que luego dieron nombre al grupo empresarial. Volvemos a Conexiones. Esperamos que puedan haber contestado la pregunta que les propusimos. Como mencionábamos al cierre del bloque anterior, durante el siglo XX se expandió el uso de vehículos que se mueven a partir de combustibles fósiles y su uso no paró de crecer. Pero esto también implica un aumento en la emisión de dióxido de carbono. El CO2, el dióxido de carbono, existe naturalmente en la atmósfera y es una parte esencial de la vida en la Tierra. Los humanos y la mayoría de los animales inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono, y las plantas usan CO2 para hacer la fotosíntesis. Pero también tiene un papel mucho más importante: ayuda a regular la temperatura de nuestro planeta. Eso es porque el CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero. Actúa como el cristal de un invernadero al mantener parte del calor del Sol atrapado dentro de la atmósfera de la Tierra. Y eso es algo bueno, porque sin él el planeta sería demasiado frío como para vivir en él. Pero el mundo natural se mueve en un equilibrio increíblemente delicado. La actividad humana, especialmente durante los últimos 50 años, ha aumentado las emisiones de CO2 que termina en la atmósfera, lo que provoca que demasiado calor del Sol quede atrapado, por lo que la Tierra se está calentando más. El exceso de dióxido de carbono viene de las industrias que recurren a los combustibles fósiles, como las fábricas, la agricultura de grandes dimensiones, los aviones, los autos, y la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono son relativamente recientes. El 52% ocurrió desde 1990. En 2020 la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera era de 413 partes por millón. En 1970 la cifra era 325 y al comienzo de la era industrial era aproximadamente 280. El aumento ha sido enorme. Los niveles de CO2 se han acelerado rápidamente. De hecho, los expertos calculan que la última vez que hubo tanto CO2 en la atmósfera fue probablemente hace más de 3 millones de años, cuando el nivel del mar estaba entre 15 y 25 metros por encima del actual. Esta cantidad de emisiones está provocando que la Tierra se encuentre frente a un nuevo fenómeno de cambio climático, algo que ha sucedido de forma natural a lo largo de la historia del planeta, pero que ahora se está acelerando a niveles sin precedentes, producto de la actividad humana por la quema de este tipo de combustibles.
El periodo 2023-2027 será muy probablemente el más caluroso jamás registrado, debido al impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico El Niño, que está provocando un aumento de las temperaturas, alertó la ONU. Hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos 5 años y el quinquenio, en su conjunto, sea el más caluroso jamás registrado, declaró la Organización Meteorológica Mundial. Este organismo especializado de Naciones Unidas estima además en un 66% la probabilidad de que la temperatura promedio anual de la superficie de la Tierra supere en 1.5 los niveles preindustriales durante al menos uno de esos 5 años. Con este escenario, una coalición de países se fijó la meta de llegar a 0 emisiones de dióxido de carbono netas hacia el año 2050. Sin embargo, la ONU dijo que la mitad de estos países deberán tener en marcha sus planes de reducción de las emisiones para antes del 2030 y que durante la década del 20 se va a tener que reducir el uso de combustibles fósiles un 6% cada año. Por emisiones de dióxido de carbono, los países más contaminantes del mundo son China, Estados Unidos e India, según el reporte del Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre. China, por ejemplo, es responsable de la emisión de 9.98 millones de toneladas de CO2 por año, debido a la exportación de bienes de consumo y su dependencia al carbón. Estados Unidos se ubica en el segundo puesto de países que más contaminan. La nación, reconocida como la primera potencia industrial y comercial del mundo, además está catalogada como la que más residuos de plástico genera. Tras la toma de mando del presidente Joe Biden, se reincorporó, por ejemplo, el histórico Acuerdo Climático de París, con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados. Desde finales de la década pasada, los reflectores apuntan a los fabricantes de autos. Hay una necesidad clara de hacer una transición y abandonar los combustibles fósiles. Y algunos gobiernos ya están apuntando a acelerar este cambio. Estados Unidos tendrá normas más estrictas para las emisiones de los automóviles. Las normativas, que entran en vigor desde el miércoles, buscan garantizar que para 2032 el 67% de los coches vendidos en el país sean eléctricos. El gobierno de Joe Biden presenta así un objetivo más ambicioso que el planteado hace 2 años, cuando propuso que la mitad de los autos comercializados en 2030 sean 0 emisiones. La Casa Blanca no fija una cuota específica de vehículos limpios a la venta, pero la Agencia de Protección Ambiental planea reducir la cantidad progresivamente con cada fabricante. La dependencia calcula que las nuevas normas deberían evitar unas 100.000 millones de toneladas de CO2 hasta 2055, más del doble de las emisiones estadounidenses en 2022. A raíz de estas medidas, los fabricantes ya vienen planificando la forma de transicionar hacia los autos eléctricos. Por ejemplo, el grupo PSA, que es propietario de marcas como Peugeot o Citroën, trabaja para que en 2025 el 100% de su gama de vehículos tenga su versión híbrida o eléctrica. Para ese mismo año, Toyota pretende que la mitad de sus ventas a nivel global sea de coches eléctricos. Las empresas chinas, mientras tanto, también hacen su parte. Cuando se trata de ampliar su industria de la electromovilidad, China ha hecho evidentemente varias cosas mejor que los países de Europa, incluida Alemania. El gobierno chino se dio cuenta hace casi una década de que el futuro ya no es el motor de combustión. El futuro es la movilidad electrificada. Y han establecido marcos políticos industriales y también ayudas financieras para motivar a la industria local a desarrollar una oferta convincente. Y ahora, tras muchos años de desarrollo, los productos y los esfuerzos han dado sus frutos. Y con la vista puesta en maximizar la autosuficiencia, China introdujo una serie de subvenciones estatales, cubriendo la I+D de todos los componentes de la electromovilidad, ofreciendo incentivos a los compradores, acelerando el proceso de certificación en comparación con los modelos no eléctricos. Y por último, pero no por ello menos importante, instalando el doble de estaciones de carga que en todo el resto del mundo juntos. Con estos cambios que vienen desde el norte global, ¿cuál es la situación de Uruguay? Nos responde Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor, ACAU. Hoy al Uruguay no pueden entrar vehículos que tengan una emisión muy contaminante y estamos favoreciendo de parte también como política de Estado a los vehículos eléctricos e híbridos para acompañar la sustentabilidad a la cual el Uruguay apunta.
Los vehículos eléctricos están en el mercado uruguayo desde hace unos 5 años y las ventas vienen en aumento. Y más o menos yo lo fijaría a partir del 2018. Desde entonces hasta la fecha, más o menos, número más, número menos, lo que viene pasando se viene multiplicando año tras año. Entonces empezamos con 100, luego 200, 400, así. Hoy por hoy le puedo decir que el mercado automotriz en el año 23 está en 1.250 entre los vehículos que tenemos dentro de la asociación y que nos informan, quedan algunos pocos, pero estaremos andando cerca de los 1.300 vehículos eléctricos puros. Ahí me refiero a eléctricos puros. El año pasado, en todo el año, fue 1.043. Ya estamos en 1.250, cerrado al mes de septiembre. Una de las grandes desventajas que tienen los autos eléctricos respecto a los de combustión es el costo. Hoy por hoy son mucho más caros. La idea es insertar cuanto antes posible los vehículos eléctricos. Tienen un gran obstáculo hoy por hoy, la rápida inserción, que es el precio, sobre todo en origen. Dependerá de qué modelo estemos hablando, pero un vehículo compacto de los chiquitos arranca en el entorno de los $20.000 y un vehículo medio, hoy el vehículo que más se vende en el Uruguay eléctrico, un vehículo medio, anda en el entorno de los $35.000. Ese mismo vehículo, si fuera a combustión, estaríamos hablando de, por decir algo, a cálculo 17.000, más o menos la mitad. Por eso es que a nivel nacional se están impulsando algunas medidas para hacerlos más accesibles. Ignacio Paz lo explica. Desde el Estado se ha exonerado de muchos de los impuestos, principalmente el impuesto que más pesa sobre los vehículos, que es el IMESI, que es escalonado de acuerdo a la cilindrada en los vehículos a combustión, pero en un promedio anda en 30-35%. Eso está exonerado. El arancel externo, 23%, está exonerado. La patente se le cobra la mitad, dado que el vehículo es más caro, la base de cálculo será la mitad del valor del auto, entonces quedará como una combustión. Y hubo un instrumento, que es la Ley de Promoción de Inversiones, que fue el gran traccionador de los vehículos eléctricos, que es a todas las empresas que propongan un proyecto de inversión y dentro de ese proyecto incluyan vehículos eléctricos favoreciendo las tecnologías limpias, bueno, se los premia con ciertas rebajas tributarias en lo que tiene que ver con el IRAE. Cuando contribuyen, bueno, ahí hacen unas quitas que se traduce en un abaratamiento del vehículo. Sin embargo, según Paz, hay otros aspectos que en el largo plazo convierten a los vehículos eléctricos en un gasto menor que los de combustión. Bueno, respecto a los vehículos de combustión, lo primero es todo lo que es el mantenimiento y el gasto de consumo. Eso tal vez lo que más, el llamativo más grande en primera instancia. Lo que uno recorre con un peso de electricidad le cuesta entre 8 y 9 pesos si lo paga a combustible. O sea, paga 8 a 9 veces más de combustible que electricidad. Luego la parte de mantenimiento. Prácticamente no tienen mantenimiento los vehículos eléctricos, muy poco, la rotación de ruedas y algunas cosas más, balanceo, pero no tienen fluidos. Y para que tengan una idea, un vehículo tradicional a combustión interna anda en el entorno de las 17.500 y 20.000 ítems. Esto es desde una tuerquita hasta el asiento. Un vehículo eléctrico anda en el entorno de los 2.500. Es una tecnología mucho más sencilla que la de combustión. Desde hace un rato venimos hablando de la contaminación a través de las emisiones de dióxido de carbono. Pero también hay otro tipo de contaminación que los vehículos eléctricos pueden ayudar a reducir: la contaminación sonora. Yo le digo, si hoy cerramos los ojos y lo abrimos en el 2035, los ruidos de la calle van a ser otros a los que estamos escuchando hoy. Va a cambiar el paisaje de las ciudades, con ello va a venir un beneficio también ambiental y seguramente un beneficio al bolsillo de la gente. Otra forma de reducir la contaminación sonora y cambiar el paisaje de las ciudades no viene por el lado de los autos, sino por otro medio de transporte: las bicicletas.
Desde hace un tiempo, en todo el mundo, crecen los espacios para fomentar su uso, también como método para proteger el medio ambiente. Intendencia de Montevideo anunció ciclovías por 18 de julio. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció la instalación de ciclovías en la avenida 18 de julio. Lo que queremos anunciar es la posibilidad de ciclovía desde el Obelisco hasta la Plaza Independencia. Según anunció la intendenta, habrá dos formas de ciclovía. Una irá desde el Obelisco hasta la calle Yaguarón, en la que las bicicletas irán por el medio de la avenida principal entre los carriles de autos. Luego habrá un tramo por la calle San José hasta la Plaza Independencia, al que se llega por Yaguarón, por lo que va a quedar prohibido el estacionamiento en esa calle. Tenemos todo 18 de julio arbolado, una gran porción de 18 de julio con una ciclovía central protegida. Y para nosotros eso, más la condición de conector con otras ciclovías, es realmente un puntal. Las bicicletas actuales ya no se parecen tanto a sus tatarabuelas. Hoy pueden tener pantallas de información, frenos ABS, cámaras de seguridad y sensores e incluso airbag y cascos que se inflan en casos de accidente. Las ciudades convirtieron a las bicicletas eléctricas en un vehículo muy popular porque son una alternativa rápida y práctica al auto. Pero ¿cómo funciona una bici eléctrica? ¿Cuál es la diferencia con una moto? Una bicicleta eléctrica, bicicleta asistida o e-bike es una bicicleta que tiene integración de motor y batería que ayuda al ciclista a realizar su rodada, bien sea en carretera, en montaña o transporte urbano. Si dejas de pedalear, el sistema no te asiste más. Y dependiendo de la experiencia de la montada carretera, montaña o urbana y del país en que te encuentres, vas a encontrar velocidades de asistencia límite. Una vez alcances esta velocidad de asistencia, el sistema no asiste más, pero la bicicleta podrá ir a más velocidad con la fuerza del ciclista. Bueno, ¿y para quién es una e-bike? Para todo el mundo. Cualquiera puede rodar en una e-bike sin sentir que no se está ejercitando. Bueno, para seguir hablando de movilidad y tecnología, estamos con Rodrigo Barcia, que es creador de Autoblog. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Autoblog? Autoblog es un portal de noticias del mundo automotor. O sea, incluye novedades de acá, de afuera. Hay pruebas de manejo, análisis de mercado, análisis de producto. Hay también noticias de afuera, más cosas de entretenimiento también hay en redes, digamos, del sitio. Y el sitio se comenzó a crear, digamos, a partir del año 2010. En octubre de 2010 fue el primer momento que se creó. Y es una colaboración que se hizo con Autoblog de Argentina, que hoy ya no existe más, el sitio se vendió, ahora tiene otro nombre, se llama Motor 1. Pero nada, la idea es hacer contenido periodístico de autos, que hasta el momento en Uruguay no había un contenido puramente periodístico enfocado al lector, digamos, y no tan al mundo empresarial. Y desde esa etapa, de 2010 a ahora, ¿cómo dirías que cambió el mundo de los autos y en particular en términos de la tecnología de los autos? Cambió muchísimo. Últimamente por un tema de normativas de anticontaminación y regulaciones de los gobiernos de primer mundo, se popularizó mucho más la creación de vehículos eléctricos y de movilidad urbana, mucho más de lo que se estaba haciendo en 2010. O sea, hoy ya tenemos mucho más incorporado el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido, las soluciones de última milla, como le dicen, digamos, que es como para llegar a los lugares más internos de las ciudades sin contaminar. Y eso, nada, revolucionó por completo la industria del automóvil. Punta de lanza Tesla, para hablar mal y pronto, que fue como la que empujó a toda la industria a que tengas básicamente una computadora con ruedas en el auto. Se empezó a trabajar mucho sobre el Internet de las cosas en el vehículo, se empezó a trabajar mucho sobre soluciones de movilidad, digamos, como para que vos puedas utilizar el vehículo como quien usa un celular.
O sea, que llegues a tu casa, lo enchufes a la noche y a la mañana te vayas con el vehículo cargado a hacer tus cosas del día a día. Pero siempre en ese sentido, o sea, como que se viró del vehículo como medio de transporte puramente dicho a más un objeto de tecnología. Y hay cuestiones que tienen, bueno, eso, ¿no? De movilidad, hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, pero ¿qué cosas, digamos, en su momento eran como revolucionarias y ahora ya las hemos ido incorporando como un estándar en los autos? El primer ejemplo que te puedo dar, y que lo vi aparte de evolucionar desde que arranqué con el sitio hasta ahora, es el tema de la incorporación de pantallas en el auto. O sea, pasamos de un auto que tenía una radio, AM/FM y nada más, a tener un auto que tiene probablemente 5 o 6 pantallas adentro. Una para el acompañante, una para el conductor, otra para los pasajeros de atrás, otra para controlar el aire acondicionado, otra para el tablero. O sea, no hay más agujas, ahora es todo digital, es una pantalla como esta, o más chica, más grande, lo que sea. Pero todo está centrado ahí. Y la integración de lo que es el teléfono con el auto. O sea, también eso es un paso avanzado. Yo apoyo el teléfono dentro del auto y ya lo reconoce y interactúa. Y ya te levanta las mismas apps que tenés en el teléfono en el auto y podés, navegador, WhatsApp, lo que sea. Eso se avanzó muchísimo. Hoy hay autos con Alexa, por ejemplo, incorporados, o sea, con asistentes de voz de tu casa incorporados en el auto, que, no sé, vas manejando, estás, no sé, en Colonia, en Sacramento, y le querés decir a tu casa en Montevideo que prenda el aire acondicionado, y lo puedes hacer desde el auto ya. O sea, no solamente desde el celular, sino que le decís al comando vocal del auto, prendeme el aire en casa 22, así cuando llego tengo el aire en 22 en mi casa. O sea, eso ya está pasando. Está pasando que hay vehículos con internet incorporado. O sea, eso acá ya en Uruguay está disponible, en otros mercados ya es como más común desde hace más años. ¿Y eso qué significa en términos de uso? En uso, más que nada, que tenés el vehículo conectado a la nube. Entonces el vehículo, por ejemplo, puede detectar tráfico. Entonces te puede decir, mirá, dentro de 20 kilómetros vas a tener que doblar por acá porque se acaba de generar un embotellamiento, entonces anda por acá. O querés hacer una ruta más eficiente para llegar, o con un auto eléctrico o con auto a nafta, sea lo mismo, anda por esta ruta porque esta ruta está congestionada, tiene menos subidas o menos bajadas. Eso ya se está trabajando. Todo eso obviamente va conectado también a los sistemas de seguridad de los vehículos. Ya se ha avanzado a niveles ridículos, que los vehículos literalmente se manejan solos y por una cuestión legal no se puede decir que se manejan solos, porque si pasa algo, bueno, ¿quién se hace cargo? Pero ya hay vehículos con conducción semiautónoma. La capacidad tecnológica existe. La capacidad tecnológica está y está instalada, pero por una cuestión legal tenés que marcarle tu presencia humana al vehículo, de tocar el volante o tocar un asiento o lo que sea, para que sepa que hay un ser humano al control. Pero el vehículo, últimamente se están empezando a vender vehículos que se manejan solos literalmente. Obviamente para reducción de accidentes, pero también por una cuestión de seguridad y comodidad, cosa que vos puedas ir distrayéndote si querés, sin generar un peligro a terceros o para propios. Eso también avanzó, una locura de 2010 hasta ahora, pero a pasos que asustan. O sea, hoy lo subís a una persona de hace 10 años, que no sé, tiene un auto de hace 10 años, lo subís ahora y le decís, mirá, el auto, pones la palanca en posición de manejo y se va el auto solo, o lo estacionás desde la llave. O sea, pasa eso. Son cosas medio de película de James Bond, pero sí, está pasando eso con los autos hoy. Y en términos de qué podemos esperar, tendencias, para dónde van, qué cosas van a pasar en los próximos 5 años, 2. No se puede saber. O sea, hay como una indicación de más o menos hacia qué camino está yendo. Estamos yendo hacia el vehículo eléctrico y autónomo. Pensado para las ciudades, pensado como solución de movilidad. Ya las marcas de autos no se hacen llamar marcas de autos, se hacen llamar empresas de movilidad. Entonces ya eso cambia mucho el concepto de lo que es el vehículo. Y últimamente lo que están apuntando es a eso, a vehículos que se manejen solos, que sean como una extensión de tu casa sobre ruedas, que sea como una especie de living abierto, mucho espacio abierto, que puedas ir con tu familia, puedas ir descansando mientras recorres una distancia. O sea, están apuntando hacia eso. Vos si mirás los conceptos de vehículo que están presentando para 2030, 2050, 2045, lo que sea, son todo cosas, más o menos tienen todas la misma forma, parecen unos huevitos de vidrio, claro, con un montón de pantallas adentro y sin asientos. Están apuntando a eso. Y después lo otro, lo que están apuntando es a soluciones de movilidad individual. O sea, monopatines, vehículos que puedan ingresar en lugares más apretados de la ciudad, vehículos de transporte de mercaderías que puedan llegar a las ciudades sin contaminar. Por ejemplo, Amazon ya firmó un acuerdo con una startup que ya es una compañía de autos, se llama Rivian en Estados Unidos, que le construyó literalmente un vehículo para Amazon de transporte eléctrico que se está moviendo hoy por Estados Unidos y que esos vehículos el día de mañana se van a poder manejar desde una oficina de Amazon sin conductor. O sea, están apuntando hacia eso. Y
incluso con tonterías que uno dice, no es tanto, pero por ejemplo, ellos hasta calculan las rutas para dónde van estos vehículos, ya con el conductor arriba, pero le dicen en el GPS, le dicen, mira, anda por esta ruta para que vos te puedas bajar más rápido a la mano derecha, puedas bajar en la vereda y ahorrar 2 segundos de repartidor. De dar la vuelta. Claro, de dar la vuelta por el otro lado. O sea, hasta ese nivel está llegando la tecnología a cosas tan sencillas como un repartidor de una empresa de correos, digamos. Si tuviéramos que explicarle a alguien que no sabe, en términos de tecnología, ¿cuál es la diferencia entre muchos de estos autos que incluso están en el mercado uruguayo, eléctricos, híbridos, y un Tesla, ¿no? ¿Es pura marca o hay específicamente diferencias de tipo tecnológico? Hay algunas diferencias de tipo tecnológico en el sentido de que la gran mayoría de las marcas utilizan proveedores de terceros para el desarrollo de tecnología. Tesla no. Tesla como si fuera Apple, por ejemplo, que hace todo junto, hace el hardware y el software. Otras marcas no. Otras marcas acuden a empresas de tecnología para desarrollar una pantalla multimedia o un navegador o lo que sea. Sin ir más lejos, Google tiene su versión Automotive, que es para vehículos. Entonces vos tenés una pantalla que es básicamente un celular con Android, que ya viene integrado con Google Maps, que viene integrado con el Google Assistant. O sea, todo ya unificado y que obviamente a la marca le quita un peso de actualizar eso porque lo hace Google. Entonces eso está bueno también porque ya te adelanta. Pero otras empresas, de repente, no sé, hay proveedores que desarrollan pantallas y tecnología específicamente para vehículos que dentro de 10, 15 años capaz quedan viejas. Entonces, Tesla lo que te está haciendo es eso, te está adelantando, che, mirá, te compras el auto hoy, mañana vas a tener soporte, pasado vas a tener soporte porque es mi software. Eso por un lado. Y lo otro, que es la gran diferencia más sustancial de Tesla, es el tema de los supercargadores. Ellos tienen su red de cargadores propia. Recién el año pasado la habilitaron para ser utilizada por vehículos de otras marcas, mediante adaptadores, pero se pueden usar. Y hasta hace un tiempo no era así. Entonces Tesla lo que hizo en los países donde está presente, que no es el caso de Uruguay, Uruguay no tiene representación oficial de Tesla. Aunque hay algún que otro Tesla. Hay algunos circulando. Tesla traídos, claro, de forma privada, pero no está de forma oficial. E incluso hay comunicados desde Tesla diciendo que no está en ningún país, que ellos no estén de forma oficial, no están a través de terceros. Entonces vos tenés, por ejemplo, el país latinoamericano, si le podemos decir, entre comillas, más cerca que tenemos, que tiene Tesla oficialmente, es México. O sea, están muy lejos todavía. Entonces, volviendo con el tema de los supercargadores, lo que hizo Tesla antes de instalarse en esos países fue cubrir una red de supercargadores en todos los territorios donde estaban. Pero cubrirlo a nivel ridículo, o sea, sobrecargado. Por eso demoran tanto en bajar, digamos. Exacto. Entonces, ellos primero se instalaron supercargadores, que son cargadores de 200 y 300 kilowatts, en una batería que tiene 100 y pico, capaz que el auto lo cargas en menos de 1 hora. Que eso está bueno. O sea, reducís el tiempo de carga, tiene sus cosas adaptadas propias para el auto, con precalentamiento de la batería, o sea, cosas más técnicas que no vienen al caso de explicarlas, pero que son específicas de Tesla. Y luego, obviamente, el auto llega y el auto tiene sus cosas, buenas, malas, diferentes, lo que sea, ya va en otro carril. Pero los grandes diferenciales de Tesla son esos, es la red de supercargadores y después que el vehículo está integrado todo como un uno, o sea, el software y el hardware. Muchísimas gracias, Rodrigo. Por En un favor. rato te vamos a invitar a mirar un mapa y ver a ver qué nos pasa con eso. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Qué diferencia hay entre una ciclovía y una bicisenda? Una es parte de la calle y otra de la vereda. Una es solo para bicicletas y en la otra pueden pasar monopatines. Por una se puede caminar y por la otra no. La ciclovía es parte de la calle y conforma un carril. La bicisenda, en cambio, se encuentra en una vereda, cantero o zona parquizada. Bueno, tal como prometimos, volvió Rodrigo y vamos a mirar este mapa. Contame un poco primero qué es. Bien, este es un mapa de Uruguay que la gente de UTE tiene en su web de movilidad urbana y movilidad eléctrica en realidad, más que nada, donde ellos instalaron en Google Maps, esto es un mapa de Google Maps, dicho sea de paso, donde están puestos los cargadores públicos en el territorio uruguayo. Ellos los diferencian, como podemos ver acá. Porque una de las cosas que le preocupa en general a la gente, corregime si Sí. me equivoco, cuando piensa en pasarse a híbrido o a eléctrico, es a eléctrico sobre todo, son los cargadores. La batería, si me quedo tirado. ¿Qué pasa si estoy yendo a no sé dónde y Claro, me quedo...? estoy yendo, no sé, a San Gregorio de Polanco y me quedo varado en la mitad del camino y no Exacto. tengo a dónde enchufar el auto. Bueno, eso no está pasando en Uruguay. porque Hay un tenemos- montón, por empezar. Tenemos cerca de 240 cargadores en Uruguay, más o menos.
porque hay que contar también los que tienen algunas empresas privadas que están instalando públicamente de forma gratuita. Entonces, el número anda entre 230 y 240 más o menos, de los cuales unos 50, 60 son de carga ultra rápida o rápida. Después el resto son de carga de alterna, digamos, de corriente alterna, y los otros son de corriente continua. El de corriente continua es un poquito más rápido. Después tenés los de ultra carga, que son mucho más rápidos. Acá son los colores la diferencia. Claro, acá podemos tener, por ejemplo, en este momento hay un cargador, por ejemplo, no sé, estamos viendo por acá por Montevideo, tenemos en la Comparsita, acá en Ciudad Vieja, cerca, tenemos cargadores de velocidad alterna, digamos, o de corriente alterna, que son los lentos, digámosle, pero cargan a 43 kilowatts. O sea, ¿Eso qué significa? ¿Que me lleva cuánto tiempo que me cargue la batería del auto? Para saber más o menos cuánto te demora, los vehículos tienen la batería del vehículo en una capacidad que se llama kilowatt hora. Entonces vos lo que tendrías que hacer para saber más o menos cuánto demoraría, no sé, cargar desde 0 a 100, es tomar el número de kilowatt hora, dividirlo por la cantidad de kilowatts que te dice el cargador. Porque entonces, depende del auto. Depende del auto. Entonces, autos de batería más chica te van a demorar más, autos de batería más grande te van a demorar menos, batería más grande te van a ¿Y en demorar más. promedio de cuánto estamos hablando? Y estamos hablando que un auto eléctrico promedio te demora entre 1 y 2 horas con el cargador rápido y entre 7 y 8 horas con el cargador lento. Ah, es grande la diferencia entre rápido y lento. Es muy grande la diferencia. ¿Qué pasa? Lo que te dicen las marcas de autos cuando vos te compras el vehículo eléctrico es que te compres un wallbox o cargador de pared, digámosle, que lo tenés en tu casa. Entonces vos llegás a tu casa y tenés la lógica del celular, como digo yo. Llegás a tu casa, fuiste a trabajar, fuiste a llevar a los chicos al colegio, no sé qué, enchufás el auto, te vas para tu casa, no sé, a cocinar, a dormir, a lo que sea. Y el tipo carga mientras. El tipo carga mientras vos dormís, a la mañana siguiente te levantás con el 100%, desenchufás y te vas a hacer tus cosas. ¿Cuánto cuesta uno de esos? ¿Un auto más o menos? No, un cargador de esos de pared. Un cargador anda entre 400 y 1000 y pico de dólares, o sea, más o menos. O sea, si te compraste un auto eléctrico no es tan difícil Por pensar eso, en comprarte no es un gasto tan grande. Así todo, hay gente que compra de repente el auto eléctrico y cargan con un cargador que viene en el auto, que se llama cargador de emergencia, que es básicamente como una zapatilla que carga 220, pero que demora de repente 20 horas en cargarte el auto. Entonces, hay gente que te dice, no, ya está. No me preocupo, yo igual el auto no lo uso tanto, lo puedo dejar enchufado, cargan a 220 con ese cargador. Con el otro, que puede ser monofásico, trifásico, como cualquier instalación eléctrica de una casa, bajás mucho el tiempo, bajás a 6, 7 horas. Y los cargadores públicos, digamos, de 50 kilowatts, que acá, por ejemplo, tenemos algunos en la zona de Punta Carretas, por ejemplo, como podemos ver acá, tenemos uno que es de 50 kilowatts, pero ese ya es cargador de corriente continua, entonces ya es mucho más rápido. Es más, cuando vos ves la manguera de conexión o el cable de conexión, digamos, es un pedazo así de grande. Mucho más grueso. Claro, es un armatoste, es un bodoque enorme que va conectado al auto con 2 enchufes. Si vos ves el de lo que es el cable del común, o sea, el de corriente alterna, digo, el de 43, por ejemplo, es un cable fino, grueso, obviamente, porque tiene un montón de cables adentro, pero es como una manguera más chica y todo es mucho más manejable. El otro tenés que hacerlo hasta con las 2 manos a veces. Bueno, esos cargan muy rápido. Y en países más desarrollados tenemos cargadores de 200, 300 kilowatts. Acá estamos todavía en 60 o 120 en algunos casos. Y son obviamente los más demandados. O sea, la gente que trabaja con aplicaciones de transporte, por ejemplo, cuando paran a cargar, cargan en esos porque están de repente media hora, se toman un café. Y ya los tienen mapeados. Y ya lo tienen mapeados por este mapa o por el mapa que usan con el auto, porque algunos autos tienen Google Maps, entonces puedes ver este mapa. Nada, es mucho más rápido. O sea, vas 30, 20 minutos, es una parada en el baño, una parada en un café, un mandado en el súper y seguís viaje. Que es la idea que tiene todo lo que va la industria. O sea, va hacia ese lado, que vos puedas hacer una larga distancia y pares 20, 30 minutos con tu familia, solo, comiendo, lo que sea, y sigas viaje. Todavía acá estamos un poco lejos de eso porque, como decía, hay menos de 100 cargadores de alta y de ultra alta velocidad. La idea es que haya un recambio ahí. Claro, UTE lo que siempre dice es que todos estos puntos que vemos acá verdes van a pasar a ser puntos de carga rápida en, no sé, en 5 o 10 años. Entonces, cuando tengamos todo eso mapeado con cargadores de alta velocidad, no va a haber forma de que te quedes tirado por el auto porque te quedó sin batería. O sea, eso va a ser prácticamente imposible. ¿Y en esto también pasa esta cuestión de la centralidad capitalina? Sí, obvio. ¿Cómo es la distribución en el interior? Te das cuenta clarísimamente hablando, mirando el mapa. O sea, ¿dónde está la mayor concentración de cargadores? En Montevideo y zonas aledañas. Después, si vas más para el norte del Río Negro, en Artigas se te empieza a complicar. Se te va a complicar un poquito más. Pasa también, obviamente, que los cargadores en algunos departamentos, de repente hay un punto de carga.
yo qué sé, vas al centro del país, vas por acá y de repente tenés en un departamento un lugar para cargar públicamente el auto. Cuanto más compremos, más se va a comprar y va a haber cola. Debería pasar eso, y pasa eso. O sea, ya está pasando en Montevideo, que es una zona que es más densamente poblada que cualquier otra parte del país, que de repente vas a puntos de carga pública y tenés cola de gente esperando para cargar, como si fuera una estación de servicio. Esa gente es la que de repente está trabajando con el auto, taximetristas, empresas de movilidad tipo apps, tipo Uber, Cabify, lo que sea. Y después tenés el otro público, que es un público, se le podría llamar mal, de alta gama, que son vehículos de más de $100.000 que tienen el cargador en la casa, no paran ahí. O sea, rara vez paran ahí. De repente van a comer a algún lado, van a un shopping, un súper, paran y enchufan y siguen viaje. Pero la gran mayoría tienen su cargador en la casa y no lo usan. Entonces, hacia dónde va es a eso en realidad la industria. Va a que vos tengas tu, comillas, estación de servicio en el fondo de tu casa. Entonces, no dependas de la carga pública, que sea como una cosa de emergencia. ¿Y no hay una cuestión como de seguridad o de tener ciertas condiciones en tu casa para tener eso? ¿O es una cosa que podés tener? Sí, no. Es algo que tiene todas unas condiciones. O sea, hay un pliego de UTE que explica lo que tiene que ser una instalación para vehículos eléctricos. En mi caso particular, en mi casa tengo una y obviamente tuve que pagar la instalación propiamente dicha con materiales que están reglamentados por UTE, por instaladores que tienen que estar reglamentados por UTE. O sea, hay todo un atrás de esto que te lleva mucho más que poner una instalación eléctrica para, no sé, para la barbacoa de tu casa. Claro. O sea, es un poquito más complejo. Pero una vez que lo utilizás, es como si fuera un segundo contador, digamos, en el domicilio. Paralelo. ¿La idea en un edificio es que todo el mundo tenga o la idea es ir a modelos donde los edificios tengan como un sistema tenés híbrido? un poco y un poco. O sea, hay edificios más nuevos que acá en Uruguay ya están teniendo la preinstalación para cargadores de vehículos eléctricos en sus cocheras. Y después tenés edificios que no las tienen, como es en el caso del edificio donde vivo yo, que hubo que hacer una instalación paralela a la del apartamento. Entonces, tenés tu medidor de consumo del apartamento y tu medidor de consumo del cargador del auto. Igual la cuenta de UTE es exactamente toda la misma, pero obviamente ahí lo que tenés que ser es hábil con el uso de la carga. Porque ¿qué pasa? Tanto en las cargas públicas como en las cargas domésticas tenés diferentes tarifas entre valle y pico, digamos. Entonces lo recomendable es que cargues en la noche. Por eso la lógica del celular que yo digo siempre. Llegás a tu casa, cargas y te vas a dormir. Entonces en el auto eléctrico, domésticamente hablando, es lo mismo. Vos llegás a tu casa, le dejás programado, porque los podés programar a través de una app, los cargadores, y le decís, mira, a partir de las 12 de la noche empezá a cargar. Y andate hasta las, no sé, 6, 7 de la mañana. Entonces vos te vas a dormir y ahí el costo baja muchísimo. O sea, el costo del kilowatt-hora está en 0,4 pesos, creo, una cosa así, en la noche, y durante el día es de 4 pesos o una cosa así, si mal no me acuerdo. Con los cargadores públicos pasa lo mismo. Vos si vas a cargar en un cargador público de madrugada, que si vas por la calle de madrugada vas a ver un montón de taximetristas y un montón de choferes de Uber cargando y comiéndose un pancho, lo hacen a la madrugada por eso, porque es más barato. Y ahí estamos hablando de repente de que un auto te queda con 300, 400 kilómetros de autonomía por menos de 200 pesos. Entonces ahí como que le brillan los ojos a todos, porque es como, es baratísimo. Bueno, sí, por ahora sigue siendo muy barato el vehículo eléctrico en lo que es el mantenimiento y el costo de uso, digamos, y costo operativo. Siguen siendo vehículos caros, eso no hay forma de ocultarlo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Por favor, gracias a vos. Y con ustedes seguimos en Conexiones. Durante el siglo XX, las posibilidades de movilizarse en un vehículo se ampliaron, incluso para quienes no tenían la posibilidad de comprarse uno. Se crearon los ómnibus y también comenzaron a funcionar los taxis. Pero el avance de la tecnología y en particular el de las redes de internet móvil dejaron la puerta abierta para un nuevo sistema, el de las apps de transporte. Estamos en el fin de año de 2009, comienza una nueva década y dos empresarios que trabajan en distintos proyectos en Silicon Valley, Garrett Camp y Travis Kalanick, contratan a un chofer particular para que lo lleve a sus casas. El chofer les cobra $800. Garrett y Travis se enojan, pero igual aceptan. Comienza el 2010 y deciden crear una empresa que haga más baratos los viajes particulares. Se les ocurre que la mejor opción es una aplicación para celulares que conecta viajeros con choferes. Con esa idea simple, más la inversión de las mismas personas que estaban dispuestas a pagar $800 por un viaje, nace Uber. Un año después, en España, el empresario Juan de Antonio crea Cabify, con un formato similar al de Uber,
que empieza a operar en Madrid y se convierte en el primer unicornio español. Unicornio es el término que se le da a las empresas emergentes que superan el valor de $1.000 millones. La llegada de Uber y Cabify a sus respectivos países y sus expansiones al resto del mundo han generado polémica, críticas y una amplia gama de discusiones que van desde la competencia con los taxis a la precarización de sus choferes, la implementación de tarifas dinámicas y la experiencia de los usuarios. Pero sin dudas han cambiado la forma en que las personas se mueven en las ciudades y eso se refleja en sus números. Uber, pese a que en 2017 se vio envuelto en un escándalo de acoso sexual y discriminación por género que terminó con la renuncia de Travis Kalanick a la empresa, al día de hoy tiene un valor que supera los $30.000 millones. Cabify, en tanto, tiene 1.200 empleados, opera en varios países de América Latina y espera que en los próximos años el 80% de sus ingresos provengan de este continente. Con todas sus luces y sombras, Cabify y Uber también han aprovechado el impulso que los gobiernos están dando a los vehículos eléctricos para incluirlos en sus proyectos de inversión. En Uruguay, por ejemplo, hasta fin de año está vigente un programa del gobierno que otorga $5.000 a choferes de taxis, remises y autos de aplicaciones para que cambien su auto a combustión por uno eléctrico. Siguen siendo caros en origen, producto que la batería es el elemento que más pesa, no solo en kilos, sino en la parte económica, en la parte del precio total del vehículo, y está evolucionando la batería. Y piensen un poco la evolución que ha existido en los celulares. Las baterías eran mucho más grandes y de mucho menos vida útil y de autonomía, lo teníamos que cargar 2 o 3 veces por día. Hoy son una laminita que duran un día entero y son más baratos. Bueno, eso va a ser un poco la evolución que va a tener los vehículos eléctricos. Desde el inicio de la historia del hombre, la tecnología fue parte de cómo nos movemos. Pero hoy, que la tecnología pueda ayudarnos a dejar de contaminar las ciudades, es una cuestión de supervivencia.